Hemos decidido convocar para poder conversar con ella a la economista Celina Calore, que es vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública y además integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Celina? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Bueno, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Celina, hace poquito en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz publicaron, o vienen publicando más bien, cuál es el funcionamiento, cómo se viene aplicando esto que ustedes denominaron las 4 anclas del plan de Milei Caputo. ¿Qué son esas 4 anclas? Así es. Bueno, nosotros hacemos mención a 4 anclas nominales. ¿Qué quiere decir esto? 4 anclas para, de algún modo, estabilizar la cuestión inflacionaria que viene llevando a cabo el gobierno de Milei. En estos casi 5 meses de gestión, lo que se está viendo es que, por un lado, ha utilizado un ancla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El fuerte ajuste del gasto público, para de algún modo frenar justamente el aumento del gasto, y con eso, entendiendo que es la principal causa de la inflación junto con la emisión monetaria para financiarlo. Entonces este ancla fiscal, que es lo que el gobierno anuncia como un logro, haber alcanzado el superávit fiscal. Sí. Ese ancla fiscal, nosotros decimos, tanto el ancla fiscal salarial como cambiario, que son las anclas que nosotros mencionamos, nosotros decimos que son insostenibles, es decir, que no se pueden perpetuar en el tiempo y que de algún modo empiezan a marcar cierto límite a esta estabilidad de precios, si se puede llamar así, ¿no? Porque no hay tal estabilidad tampoco, hay una desaceleración respecto de lo que venía siendo la inflación a partir de la devaluación de diciembre, pero esas anclas que quiere usar el gobierno nacional en realidad empiezan a tener límites. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el ancla fiscal está sustentado principalmente en recortes a los jubilados, Sí. Recortes a los subsidios económicos, eso es, subsidios al transporte, a la energía eléctrica, al gas, y también, por supuesto, achicamiento del Estado en términos de dependencias del Estado, donde ha habido muchos despidos. También tiene que ver con el ajuste de las universidades, en general todo el ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Milei, y además esto que se vino escuchando en el último tiempo de algún modo pasear para adelante ciertos gastos, como la deuda que tienen con las empresas energéticas que tiene el propio gobierno. Es decir, en algún momento ese recorte del gasto se va a frenar, porque va a haber que pagarle a las energéticas, porque no vas a poder seguir ajustando el gasto, y en un contexto donde tu recaudación, la recaudación del Estado, tampoco se incrementa, porque nuestra matriz tributaria en Argentina está fuertemente anclada también, digamos, en impuestos que son procíclicos, es decir, el IVA, ganancias, dependen fuertemente de la actividad económica. Claro. Como estamos atravesando una fuerte recesión, Claro. eso también les genera un límite en tanto a los recursos. Entonces, este ancla fiscal, este superávit que consiguió el gobierno, la realidad es que es endeble y que es difícil que se pueda sostener en el tiempo. Y si no se puede sostener en el tiempo, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Porque el gobierno, digamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia que digamos que este ancla en cuanto a la inflación deje de sostener esa desaceleración de la inflación, porque cuando el gobierno tenga que pagar estas deudas que debe tanto a las energéticas como transferencias a las universidades, como transferencias también que tienen que hacer a las provincias y que viene pateando para adelante, en algún momento ese ajuste se va a frenar y va a tener que recurrir, ¿no?, a mayor gasto y a mayor emisión. Y después están las otras anclas, ¿no? El ancla salarial, que principalmente lo que quiere decir el ancla salarial es que los salarios no retroalimenten la inflación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Una, también la cuestión, o le pone techos a las paritarias. En primer lugar, el sector público, que es lo que controla directamente el gobierno nacional. Entonces, ¿qué hace? No da aumentos salariales que se excedan o que se acerquen a la inflación. Y por otro lado, también empieza a decir que no va a homologar ciertas paritarias, como lo que sucedió con camioneros, por ejemplo,
donde el gobierno tiene que dar el ok para que esas paritarias, esas negociaciones que están entre las partes se lleven a cabo. Con lo cual, el ancla salarial en un contexto recesivo donde los ingresos no alcanzan, en algún momento los sindicatos van a empezar a querer recomponer esos ingresos y a pelear por ello. Bueno, estamos atravesando un fuerte paro nacional que está vinculado a eso también, con lo cual ese ancla salarial también es de dudosa sostenibilidad en el tiempo. Claro. Y por último, la ancla cambiaria, que tiene que ver con esa estabilidad que hay sobre el dólar, ¿no? El tipo de cambio, que sabemos que estaba bastante planchado luego de la brutal devaluación del mes de diciembre, pero que ahora empieza a haber presiones también sobre aumentos o no devaluación, porque estamos viendo que no se está liquidando la cosecha de los agroexportadores y eso es lo que están buscando, una mayor rentabilidad vía aumento del tipo de cambio. Eso ya está. Nosotros, ¿te imaginas que estando en Ushuaia, lo más cerca que podemos estar de la soja es, no sé, una milanesa prehecha en un supermercado? Esa no liquidación ya se está empezando a producir, es decir, ¿ya tendrían que estar liquidando y no lo están haciendo? Así es, sí, estamos en los meses de que se tiene que realizar la liquidación de la cosecha y principalmente en este mes de mayo vamos a ver cómo esto se desencadena. En principio, por ahora, los datos es que no se están liquidando prácticamente estos granos y eso lo que hace es que que no se engrosen las reservas internacionales. ¿Sí? Hay una fuerte expectativa en que ingresen dólares al país y eso es vía nuestras exportaciones y la mayor exportación que tenemos están vinculadas al agro y a la soja, como bien vos marcabas. Es un mes clave, pero el sector agroexportador, por ejemplo el sector del campo o los productores están esperando a ver qué sucede con el tipo de cambio o de qué manera se recompone la rentabilidad que ellos esperan. Sí. También piden, como siempre, la eliminación o la baja de retenciones. Me parece que ese punto el gobierno tampoco va a acceder, porque hoy en día la recaudación nacional está sostenida principalmente por el lado de las retenciones a las exportaciones y por el famoso impuesto país. El resto de los tributos viene en caída. Entonces necesita de algún modo de esos impuestos vinculados al dólar o al comercio exterior para seguir recaudando. Claro, el impuesto país da la sensación que es como es una vedette en este momento, ¿no? O sea, todo el mundo lo defenestró cuando se lo puso, pero ahora nadie lo quiere sacar, o no pueden sacarlo. Sí, no solo que no quieren sacarlo, sino que han ampliado la base sobre la cual la base imponible del impuesto y también la alícuota apenas llegado al gobierno. Es decir, es una paradoja también del gobierno libertario y que de un gobierno que también tiene como promesa liberar el cepo, ¿no? Esa famosa promesa de unificar tipos de cambio y liberar el cepo. En estas condiciones, sin dólares, no va a poder avanzar sobre la eliminación del cepo porque necesita tener reservas internacionales para hacer frente luego a las presiones que va a haber sobre la divisa cuando se eliminen los controles cambiarios, si es que quiere avanzar en ello. Pero mirando cómo está la cuestión de las reservas y también viendo que son esos impuestos los que sostienen la recaudación, creo yo que se está dilatando también esa promesa de unificar el tipo de cambio, salvo que el ministro Caputo consiga dólares en el exterior, que es algo que también parece que no está sucediendo. Claro, bueno, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Si vos ves posible que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional haga algún tipo de desembolso, que parece que están todas las fichas puestas ahí. Sí, mira, yo creo que ampliar el crédito que Argentina tiene con el FMI es bastante difícil que suceda, porque justamente ya tenemos una deuda que está muy por encima de lo que en realidad nuestro país puede, de lo que el FMI puede prestarle a nuestro país. Ya eso se excedió durante el gobierno de Mauricio Macri, se excedió muchísimo, y ahora volver a pedir un préstamo en ese sentido, yo creo que el organismo no lo va a avalar. Pero bueno, siempre queda la sorpresa, tal vez estarán pensando en algún otro organismo
o viendo de dónde pueden conseguir los dólares, yo lo veo muy difícil porque todavía tenemos riesgo país alto y porque no tenemos capacidad de repago, justamente no tenemos dólares y la economía no está creciendo, está cayendo fuertemente y eso hace que nuestra capacidad de pago sea cada vez menor. Claro. Ustedes hablan también en el informe del ancla monetaria financiera y en el informe se plantea como una posibilidad que cobre más fuerza la posibilidad de un nuevo endeudamiento externo, que me imagino que si con el FMI no es, puede ser que sea que con algún fondo buitre, alguna cosa por el estilo de esos que después estamos 100 y pico de años arrepintiéndonos. Sí, totalmente. Igual así todo, a mí me parece difícil que se pueda avanzar en algo de esas características. Ajá. Difícilmente alguien le vuelva a prestar a Argentina en estas condiciones. Obviamente el ministro Caputo tiene buena llegada a todos estos sectores que vos mencionás, pero así todo me parece difícil que con esta macroeconomía como está planteada, con este modelo económico que está mostrando ya ciertos limitantes, como lo veníamos señalando en el informe, la verdad es difícil poder contraer un nuevo crédito que alguien nos preste porque no se ve cómo podría Argentina repagarlo. Claro, claro. Estamos hablando con Celina Calore, economista, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Celina, entonces, si las anclas empiezan, digamos, a resquebrajarse, lo que podemos esperar, ¿qué es? ¿Más conflictividad social, más ajuste, que la inflación se vuelva a disparar? Sí, totalmente. Creo que principalmente lo que está, digamos, en juego es esto de la inflación y de mayor recesión. A ver, todo la desaceleración que estamos viendo en ciertos precios de la economía vinculados por ahí ahora a los alimentos y algunos rubros que empezaron a desacelerar respecto de los meses anteriores, está principalmente basada en una fuerte caída de la demanda y del consumo. Entonces, eso es una recesión, una depresión económica que estamos atravesando y que se puede profundizar si sucede una devaluación del tipo de cambio, si sucede un endeudamiento externo también, por supuesto. Son todas los limitantes que se están poniendo a estas anclas son los que luego pueden llegar a repercutir en profundizar la recesión, que el gobierno obviamente quiere evitar porque necesita mejorar la imagen ante la ciudadanía, porque todo tiene un límite. Si bien todavía tiene buena imagen, lo cierto es que la gente la está pasando mal y eso se empieza a notar también a nivel social. Claro, claro. Celina, la última, agradeciéndote por tu tiempo. En una situación así de depresión económica, como decías vos, de alto endeudamiento, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque hay algunas deudas que son hasta con proveedores propios internos de la nación. ¿Qué dice la teoría que hay que hacer para salir de una situación así? ¿Cómo se puede, aunque sea paulatinamente? Bueno, nuestra economía está fuertemente sustentada en la economía, en el mercado interno, ¿sí? La fuerte caída de la demanda lo que hace es profundizar la recesión. Para que Argentina empiece a recuperarse, es necesario recomponer los ingresos de las familias, de los jubilados también, por supuesto, para que se motorice nuevamente la demanda y con ella la producción y se frene el aumento del desempleo que sabemos que está en puerta, ¿no? Con lo cual la clave acá es mejorar ingresos de la población para empezar a hacer recuperar la economía. No podemos querer que nuestro objetivo sea bajar la inflación a cualquier costo, ¿sí? Porque este costo es muy alto, es un costo de mayor pobreza, de desempleo y de también romper el entramado productivo industrial nacional, y eso es lo que hay que evitar porque estructuralmente necesitamos mejorar y sostener a la industria para que siga generando puestos de trabajo y no aniquilarla como se está planteando en este modelo económico. Claro. Celina, muchas gracias por este tiempo, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Celina Calore, economista, vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.